Buenos días, soy el alumno César Arturo Arenas Patricio en la Universidad de Negocios y Petroleo, UNP, en la carrera de Ciencias de la Educación, en la materia de habilidades cognitivas con el maestro Raimundo Peralta, grupo 302, con la actividad final de videoanálisis en la fecha de enero 2021. Como tal, en este video análisis vamos a ver, les voy a explicar, les voy a comentar un poco de las tareas, las cuales sí me interesaron un poco más, y les voy a platicar un poco de ello. Muy bien, como tal, la primera tarea eh, fue un cuadro comparativo, la actividad 1, un cuadro comparativo eh, de mapa comparativo de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Como tal, al este teórico, Jean Piaget, ya lo conocía desde antes. Es una teoría la cual sí me interesa un poco más, la cual estoy un poco más arraigado, ya que no nos enseña solo a llevar las etapas de los niños hasta la edad adulta, sino que de ahí mismo podemos ir comprendiendo desde los padres hasta los maestros, que nosotros venimos siendo sus enseñadores, sus educadores. Y para esto diseñó 4 etapas eh, de desarrollo cognitivo, las cuales son la etapa sensoriomotora, que es la etapa de 2 años desde que nace a 2 años, la etapa preoperacional de 2 años a 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 años a 12 años y la etapa de operaciones formales que viene siendo desde los 12 años hasta que viva. Como tal, todo tiene su procedimiento, su arraigamiento, por así decirlo, y también un desarrollo que él hizo fue el de acondicionamiento, el cual es el que nosotros venimos manejando desde antes en la antigua reforma, por así decirlo, el cual era repite y escribir. Ahorita pues ya es un poco más de comprensión. Y Lev Vygotsky, el teórico, Lev Vygotsky, que prácticamente es una teoría, por decirlo así, similar, pero distinta, ya que él centra el desarrollo cognitivo del niño a través de su entorno, a través del lenguaje, de la colaboración, de adquisición y transmisión de cultura. Bueno, esta fue la primera actividad, un cuadro comparativo, eh, que sí me dejó un poco alterado porque pues son teóricos de diferentes teorías con una similitud muy grande. En la segunda actividad fue un ensayo el cual realizamos, que fue la importancia de la inteligencia emocional. En este ensayo de la inteligencia emocional me interesa mucho en el aspecto que podemos decir que es muy importante para nosotros como educadores entender esta parte de la inteligencia emocional, ya que desde siempre hemos tenido esta costumbre de ser más rígidos, ser un poco más firmes con los alumnos de cierta manera cuando uno está educando en educación primaria. Es algo difícil ya que como podemos manejar las emociones de sí mismo, pero el miedo, la tristeza, la ira y la alegría no se pueden evadir. Son de nosotros, son propias de nosotros, las cuales no podemos dejar, son parte de nosotros. Y de igual manera, como les estaba comentando, si somos inteligentes, podemos manejar esta inteligencia desde que son pequeños, en preescolar hasta educación primaria, que es generalmente que se produzca este tipo de inteligencia emocional. Utilizan más los psicólogos,
pero nosotros también la tenemos que ir viendo, al menos en mi aspecto sí me sirve porque cuando uno es maestro o docente, tiene a cargo un grupo de entre 25 y 35 alumnos, desde educación primaria hasta educación superior, la cual nosotros debemos comprender esta parte si el alumno tiene problemas en su casa, en la escuela o en otro lugar. Debemos comprender este tipo de inteligencia emocional. Posteriormente, la tercera actividad fueron mapas conceptuales, las cuales por no leer bien, yo hice cuadros comparativos de la importancia de la inteligencia emocional, que pues viene siendo lo mismo, pero no con las indicaciones que me pidieron. En este cuadro reflejamos prácticamente, o lo que yo traté de reflejar fueron sus definiciones, características, ventajas y desventajas. En el aprendizaje, ya que esta inteligencia emocional trae dos tipos de aprendizaje, el significativo y el aprendizaje cooperativo, en los cuales ambas son muy buenas siempre y cuando tenga alumnos los cuales puedan comprender esta parte. Es un aprendizaje significativo. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de inteligencia emocional, se queda con nosotros, o sea, es parte de nosotros y nosotros la vamos a adquirir de una forma más compleja y no se nos va a olvidar tan fácil. Aquí puse las ventajas y desventajas, no me voy a meter tanto en eso, pero pues es un poco. El aprendizaje cooperativo también viene siendo propia de esta, pero no tanto. Y esta sí también tiene sus buenas ventajas, pero tiene demasiadas desventajas que estas sí se las voy a comentar, ya que una de las ventajas más grandes es que al menos nosotros, como nos hemos ido forjando siempre en un grupo donde formamos 4 o 5 alumnos, por lo general simplemente trabajan 3 o 2. Hacen todo el trabajo, ya sea porque tienen bonita letra, bonita comprensión, X o Y cosa, y pues no sirve de nada que simplemente 2 alumnos comprendan esta parte y la mayoría se quede. Entonces debemos buscar este tipo de estrategias para poder ir complementándoles. Es decir, es un momento que depende del tipo de educación que nosotros le pongamos. Ahorita les platicaré un poco más de eso, ya que seguimos a la siguiente actividad, que es la actividad 4, que fue una investigación que nosotros realizamos, que fue la investigación de distintos autores, de David Ausubel, Howard Gardner y el último autor que fue Frederick Skinner. Estos autores comprenden una similitud con respecto a su teoría. Y bueno, la teoría este, de David Ausubel contradice, por así decirlo, la teoría de Jean Piaget. Es algo que él dice que el aprendizaje debe de ser significativo, pero para ser significativo debe de tener dos condiciones, las cuales la primera es que se refiere en el modo en el que se adquiere el conocimiento y el segundo el relativo a la forma en que el conocimiento es subcutáneamente incorporado en la estructura del conocimiento o estructura cognitiva del educando. Como comentaba hace un momento, para que nosotros tengamos un conocimiento o un aprendizaje más significativo, debemos de darle importancia. Como les comentaba hace un momento, para mí escuchar el nombre de un autor y no prestar atención a su teoría se me hacía más fácil el recordar el nombre del autor. Posteriormente, ver su teoría, su análisis, su trabajo, ya se me queda más significativamente. Es algo a lo que le doy como un ejemplo de la teoría de David Ausubel. El posterior, la posterior teoría fue de Howard Gardner, un teórico el cual diseñó las inteligencias o que le puso nombre a las inteligencias múltiples, las cuales él diseñó, que dice que
no, el ser humano no puede tener una sola inteligencia, sino podemos tener diferentes inteligencias. De igual manera, no todos los seres humanos somos iguales, entonces todos tenemos mejor comprensión de, no sé, una materia o una actividad o a lo que nosotros nos dediquemos es nuestra inteligencia, y nosotros como docentes no nos vamos a comparar con un doctor, ya que tenemos diferentes ramas de aprendizaje. Como tal, nosotros somos inteligentes en nuestra área de trabajo, ellos son inteligentes en su área de trabajo, y también no podemos decir o echar de menos a un carpintero o un herrero, ya que ellos tienen una inteligencia diferente, las cuales ellos van desarrollando a través del tiempo, como dice las 8 inteligencias de Howard, que es lingüística, lógica matemática, corporal, kinestésica, visual y espacial, musical, interpersonal, intrapersonal y la naturista, las cuales son las que él está asignando, todas tienen su definición, pero esas son las que Howard Gardner nos pone. El último teórico es Frederick Skinner, el cual igual tiene una teoría, pero más que una teoría es un condicionamiento, la clase de conductismo. Él era eh, teórico, o más que nada un miembro de la corriente conductista, de esta idea del conductismo, vaya la redundancia. Podemos darnos cuenta que esta teoría psicológica que tiene Skinner es buena, la utilizamos nosotros por muchos años en nuestras primarias, secundarias, preparatorias y universidades. Sin embargo, conforme vamos creciendo, conforme vamos desarrollando nuestras habilidades, vamos comprendiendo de mejor manera las situaciones. Una teoría que podría decir yo, que podría tener yo, es que al menos ya no, hoy en día ya no promueven el conductismo, ya hacen que los alumnos piensen por sí solos, que los alumnos hagan todo por sí solos, nosotros les damos las armas, ellos hacen lo demás. Sin embargo, esto no es del 100% bueno, a mi parecer, ya que un niño de primer año, segundo año, tercer año, al menos en el contexto en el que estamos viviendo, no es tan bueno como en el de otros países que sí utilizan otro tipo de métodos. ¿Por qué? Porque un niño de entre 6, 7, 8, 9 años no va a comprender lo que en el camino o lo que significa un estudio. Por lo general, los padres también tienen mucha culpa en eso, porque como castigo les dicen: te voy a llevar a la escuela, o ponte a hacer tarea, o haz esto, o haz tarea, ponte a leer un libro. Entonces nosotros estamos promoviendo ese tipo de inconsistencia en los alumnos, que prefieran alejarse de los estudios, de no comprender, de no ser alguien en la vida. Pero Frederick Skinner tuvo razón por mucho tiempo, hasta que lo quitaron. Sin embargo, como decía, su teoría sigue siendo válida, al menos para mí, en un rango de primer año, segundo año, tercer año de secundaria, ya que para aprender a leer y escribir tienen una forma de conducta, la cual van a escribir y repetir, de repetición y evaluación, la cual van a aprender a escribir la A, la E, la I y la O y U. Como les decía, para aprender a leer, para aprender a escribir, de igual el conductismo lo tenemos para aprendernos las tablas de multiplicar, que son de suma importancia, y un alumno promedio, por así decirlo, en nuestra época, no va a comprender de la noche a la mañana 2 por 1 y lo que sigue de todas las tablas de multiplicar, o una palabra. Pero como les decía, en una teoría, presentar el conductismo en primero, segundo y tercero
posteriormente ir haciendo que el alumno desarrolle sus habilidades cognitivas de aprendizaje él solo y que los alumnos vayan comparando sus tipos de ideas, como tal los maestros y docentes también. Ir viendo las capacidades que tienen los alumnos y posteriormente darle las armas. Nuestra quinta actividad fue eh, una reflexión del pensamiento del individuo, el impacto del pensamiento en el individuo. En una reflexión muy importante, la cual sí me gustó hacer, sí me gustó crear esta reflexión para mí y para los que la vayan a leer, porque tengo demasiada razón, o siento que tengo razón. Es, bueno, les platicaré un poco el impacto del pensamiento en cualquier individuo como tal. Es muy importante que todas las personas tengan un pensamiento correcto. Como les decía al principio, el pensamiento se rige desde la inteligencia, el razonamiento, que esto conlleva a un ciclo el cual se van complementando y algo que yo decía mucho o que reafirmo mucho es el pensamiento crítico. Como tal, aquí lo menciono mucho, que es el pensamiento crítico, y me gustó mucho hacer esta reflexión del impacto del pensamiento del individuo, ya que es demasiado. O sea, una persona que no piensa no existe, y si existe no hace nada en este mundo. Entonces todas las personas pensamos, pero ¿qué pensamos? A decir verdad, toda cabeza es un mundo, pero lo que sí podemos hacer por nosotros es ir enseñando el aprendizaje crítico, el cual es tomar ideas de diferentes ramas, de diferentes ángulos, ver cosas de diferente manera, hacer que las opiniones sean diferentes y tenemos la inteligencia o la capacidad en este pensamiento de poder cambiar o complementar las técnicas de aprendizaje distintas, las cuales las podemos complementar o simplemente dejamos ahí mismo. Y por último, la actividad 6 es un compendio, es de las taxonomías o de investigar diferentes taxonomías, ¿sí? Distintas taxonomías de diferentes autores. En lo particular, más o menos tenía una idea de lo que era una taxonomía después de que vi la de Bloom, pero posteriormente no encontré tantas taxonomías, simplemente logré encontrar tres, y eso que, bueno, cuatro, y eso que una era de Bloom. Hay una taxonomía a la cual no le encontré el autor, no sé dónde se fue, no estaba, pero aquí podemos, en la primera taxonomía que dice aquí es de 1956 y la segunda tabla es de 2001, la cual es el pensamiento de orden inferior, pensamiento de orden superior de los sustantivos y de los verbos, los cuales tienen diferentes significados de verbos: recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y los sustantivos: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, las cuales, como les decía, se va a complementar. Es una forma de ver las cosas. En estas mismas taxonomías encontré otra de Bloom, del modelo SARMS de Robert Fuentedura, que es distinta a la que vimos. Aquí trae la de crear evaluación, evaluación, analizar, aplicar, aplicar, comprender, recordar, defender, modificar, implicar y situaciones. En la primera etapa es la transformación y la segunda es la mejora. Ahora me queda más claro lo que es una taxonomía, la cual son diferentes palabras con distintos significados que se relacionan entre sí para hacer una mejor comprensión de algún tema o trabajo que estemos realizando. Encontré la misma taxonomía de Bloom, pero más, como dice aquí, la tabla de verbos es la clave de la era digital. Trae las mismas, las claves de verbo: crear, evaluar, analizar, explicar, etc.
pero aquí traemos ya sinónimos y era digital y aspectos de la comunicación. Como les vengo repitiendo, son las mismas palabras, bueno, son distintas palabras con distintos significados que pueden comprenderse como a sí mismos un complemento entre sí para poder crear distintas situaciones de habilidades del pensamiento de nivel superior, como dice en la taxonomía. La última taxonomía que encontré fue de Robert Marzano, que es una persona muy mencionada, de hecho fue la primera taxonomía que encontré, porque no encontraba otras, pero esta la logré encontrar, que es de los verbos recomendados para indicar y niveles conductivos. Aquí nos vuelve a traer nuevamente sus explicaciones, sus conceptos con sus palabras, y esas palabras no traen conceptos. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos un poquito de todas las palabras, las cuales el pequeño significado o gran significado que tengan, o para qué son y para qué se utilizan. Y bueno, pues esto fue todo por este video análisis de la clase de habilidades del desarrollo cognitivo, desarrollo de habilidades cognitivas. Y muy bien, me despido, muchas gracias. Sin embargo, no me voy antes de dar una crítica constructiva hacia el maestro Raimundo Peralta, el cual es un excelente maestro, es joven, se ve que acaba de ingresar a la institución. Como le comento, es muy buen docente, sabe dar su clase. Sin embargo, debe irse soltando un poquito más, ir interactuando un poco más con los alumnos, ir haciendo echarle un poco de salsa a esa clase, a todas sus clases, para que nosotros como alumnos tengamos un aprendizaje más significativo, podamos entender y que nos interese demasiado la clase. Como tal, si nos interesa, pero si nos aburre, pues puede ser un poco tedioso y no todo se nos va a quedar o no todo lo recordaremos como de bonita forma o de bonita manera. Entonces es lo que le hace falta un poco al docente, al maestro Raimundo Peralta. Pero de ahí en fuera todo excelente, muy buen maestro. Gracias por darnos esta clase que tiene mucho significado para nosotros y nos va a ayudar en el futuro. Por eso está aquí. Gracias.